Ando ahí para que quede disponible para los compañeros que no se pueden conectar de manera sincrónica. Bueno, saludarlos a todos, esperando que estén bien en sus casas. Vamos a dar inicio a este penúltimo capítulo de nuestra asignatura de sistemas eléctricos de potencia, que nos habla sobre principalmente lo que son los conceptos de estabilidad. Este es un capítulo que eventualmente podría dar para una asignatura completa, por eso nosotros al momento de desarrollar estas asignaturas incluimos esto como nociones de estabilidad, dado que solamente damos una pincelada general a lo que son los aspectos asociados a la estabilidad de lo que son los sistemas, ¿ya? Aquel que tenga alguna consulta respecto de cómo se vaya dando la clase, hágalo a través del chat, yo lo voy a ir mirando. Bueno, la definición de la estabilidad en los sistemas de potencia se establece como la capacidad de permanecer en equilibrio de operación o sincronismo aun cuando ocurran perturbaciones en él. Esto habla de que es importante no olvidar cómo está funcionando un sistema eléctrico de potencia desde la perspectiva, desde sus inicios, desde la generación. Recordemos que hay una fuente de potencia que a través de algún tipo de mecanismo hace mover un generador eléctrico, en la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Hace mover un generador eléctrico y este giro en el generador es el que finalmente produce la energía eléctrica y producto de este giro además se da lo que es la frecuencia de operación del sistema. Y por lo tanto, todo este sistema se encuentra en un movimiento dinámico que es el que termina permitiendo el transporte de lo que es la energía, así como también la calidad con la cual nosotros entregamos este nivel de energía. Entonces, básicamente nosotros hablamos de tres tipos de estabilidad. La estabilidad en estado estacionario, que relaciona la respuesta de la máquina sincrónica a una carga incrementada gradualmente. Si ustedes se fijan aquí, entonces, esto se refiere a que la carga habla de incremento, pero también podría ser decremento de la carga de manera gradual. Es decir, todos los movimientos de este sistema se realizan de manera suave en el sistema, lo que permite que el sistema se mantenga en un estado, tal cual como aquí se comenta, como estado de estabilidad. La estabilidad dinámica relaciona la respuesta a pequeñas perturbaciones que ocurren en el sistema, produciendo oscilaciones. Si estas oscilaciones son sucesivamente más pequeñas, se considera que el sistema es estable. Si crecen en amplitud, el sistema es dinámicamente inestable. Es decir, bajo la estabilidad dinámica, nosotros ya estudiamos lo que son algunas perturbaciones sobre el sistema, que podrían ser el ingreso o la salida de cargas que generen perturbaciones u oscilaciones en el sistema, que de alguna u otra manera, al perdurar en el tiempo, estas se vayan reduciendo o finalmente lleven a la pérdida de estabilidad en el sistema. Cuando los equipos presentes en el sistema, los generadores, pierdan estabilidad, fundamentalmente lo que sucede es que deben ser retirados del sistema. Esto hace que parte importante de la generación deba salir de este sistema de potencia, lo que lleva a que nosotros tengamos que un poco realizar gestiones o acciones sobre el sistema de tal forma que se trate de mantener esta compensación entre lo generado y lo consumido en el sistema. Y finalmente está la estabilidad transitoria, que implica la respuesta a grandes perturbaciones, las cuales pueden causar más bien grandes cambios en la velocidad del rotor o en los ángulos de potencia y en la transferencia de potencia que realizan estas máquinas. Entonces vamos a comenzar con algunas definiciones que nos hablan de la constante de inercia y la ecuación de aceleración. La primera que aparece ahí es la constante de inercia, que se define como la energía cinética almacenada en las partes en rotación de la máquina a velocidad sincrónica en MVA por unidad.
Fíjense que ahí está dado por SH, que aparece ahí, es un medio del momento polar de inercia en todas las partes en rotación, que generalmente se mide en kilogramos metros cuadrados, multiplicado por la velocidad al cuadrado sincrónica, que va a estar dada por radianes por segundo. Es por eso que finalmente se divide por el SM de la máquina trifásico, dado que un poco se establece en función en por unidad de la máquina. Así que de alguna manera este H es capaz de medir esta energía que va a estar almacenada en este rotor de la máquina, ¿ya? Generalmente nosotros esta velocidad sincrónica la expresamos en función de la velocidad eléctrica también, y eso está dado por n, que es la velocidad que nosotros vamos a tener asociado al sistema, los RPM. P es el número de pares de polo y 120 es el valor con el cual nosotros estandarizamos el valor. Así que aquí aparece la velocidad, también podría estar en radianes por segundo, lo multiplico por 60 para sacar las RPM y los pares de polo dividido en 60. Así que aquí también está la estructura de cómo calcular esa velocidad sincrónica que típicamente es 2πf, ¿ya? Y ahí aquí estaría la frecuencia eléctrica. Acá tenemos la ecuación de movimiento del generador. Aquí traten de irse y ustedes imaginando cómo trabaja estas máquinas. Ustedes pasaron por los cursos de máquinas también. Y tenemos por un lado una fuerza, un torque, que está siendo aplicado al eje del generador, que es el que permite producir este movimiento, ¿verdad? Cuando yo conecto esta máquina eléctrica a una carga eléctrica, desde el punto de vista de los torques, es que se aparece un torque eléctrico contrario al torque mecánico, ¿ya? Esto es un poco lo que uno observa al tratar, por ejemplo, de detener una rueda de una bicicleta, ¿verdad? Uno trata de detener la rueda y efectivamente la rueda, producto de esa inercia, sigue girando, pero va a depender de esta energía que nosotros le colocamos, este torque que le colocamos a la rueda, si es que vamos a lograr detenerla o no, ¿ya? Entonces, fíjense que en la figura aparece el torque eléctrico en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo mismo que la velocidad, producto de que originalmente esta caída de agua, esta energía del vapor, lo que sea que esté moviendo este eje de este generador, es el que un poco está dando la velocidad de giro de esta máquina, ¿ya? Si llegásemos a tener que el torque mecánico, ya el que tenemos aquí, el que nos entrega la potencia, es igual al torque eléctrico, entonces vamos a tener que el torque acelerante de esta máquina es igual a cero. Recuerden lo que es el concepto de la aceleración. Yo puedo tener aceleración cero, pero continuar con movimiento de mi máquina. Y eso está dado por el J, que es el momento total de inercia, por la derivada segunda de este ángulo θ, que es el desplazamiento angular del rotor respecto de un eje estacionario en el estator. Estacionario significa que no se está moviendo, está fijo. Y por lo tanto, que yo no tenga esta derivada segunda de este ángulo del rotor, quiere decir que efectivamente no estoy teniendo una velocidad acelerada en esta máquina. Todo eso cuando el torque mecánico sea exactamente igual al torque eléctrico, ¿ya? Así es que esta ecuación nos va a servir mucho, va a ser la que a nosotros nos va a permitir poder evaluar este estado de sincronismo o de estabilidad de la máquina. Recordemos que lo que nosotros siempre buscamos es que el torque eléctrico sea igual al torque mecánico, y cuando algo sucede, alguno de los dos pudiese ser mayor o en este eje, es que entonces va a aparecer este torque acelerante cambiándonos este ángulo de rotación del rotor. Aquí tenemos entonces cómo poder ir estableciendo esta ecuación de oscilación o de movimiento de este generador sincrónico si nosotros definimos lo que es la posición de este ángulo del rotor de la máquina en función a la velocidad sincrónica por el tiempo y por el ángulo de desplazamiento del rotor inicial. Fíjense que esto es lo mismo que una ecuación de desplazamiento que uno ve en física. Está la velocidad por el tiempo por la condición inicial de ese ángulo de ese rotor.
Así que si nosotros derivamos de tal forma de establecer esta ecuación, que es la derivada segunda de este ángulo, derivamos esta ecuación, vamos a tener que va a ser la velocidad sincrónica por la derivada de este desplazamiento angular. Y al hacer la segunda derivada, me queda que la derivada de este ángulo del rotor va a ser igual al desplazamiento angular del rotor, el delta. De aquí en adelante va a aparecer con la variable delta, y esto es lo que a nosotros nos va a permitir poder evaluar la cantidad de potencia que finalmente entrega este motor. Así que esta misma ecuación que tenemos aquí en términos de torque y desplazamiento angular del rotor, yo la podría escribir como J derivada segunda del desplazamiento angular del rotor, el delta, por los torque acelerante, que va a ser torque mecánico menos torque eléctrico. Y el torque nosotros podemos escribirlo como torque por velocidad es potencia. Y por lo tanto, esta ecuación que aparece aquí, que es multiplicar solamente esta por la velocidad, me queda J omega derivada segunda de ese desplazamiento angular del rotor, y en vez de escribir torques, vamos a hablar de potencia, que es un concepto bastante más cercano a nosotros que el de torque, ¿verdad? Nosotros generalmente estamos hablando de los valores de potencia de la máquina y no los valores de torque de la máquina. Al coeficiente J omega lo vamos a definir como el momento angular o constante de inercia del rotor y se designa con la letra M. Así que, efectivamente, entre esta ecuación, ¿ah?, donde aparece aquí el momento total de inercia, versus esta, donde aparece una M, momento total constante de inercia, va a existir un tipo de relación de cómo calcular una en función de la otra, que según la ecuación está expresada ahí. Entonces, aquí tenemos lo que es la ecuación general, M, variación segunda del rotor, y eso es igual a la potencia acelerante de mi máquina. Aquí tenemos una lámina donde de alguna manera nos va a establecer la relación entre este H y este M, así que permite uno establecer una variable en función de la otra. Así que no nos entrega mayor información. Esta un poco para conocer cuáles son los valores de H típicos que se mueven en los generadores, que van a depender efectivamente de su tamaño, y si es que acá abajo nosotros quisiésemos calcular una máquina equivalente, si es que tenemos varias máquinas en paralelo y que quisiésemos modelar este sistema como una única máquina, tendríamos aquí las ecuaciones que un poco nos hablan de esta equivalencia. Vamos a pasar en esta otra lámina a establecer cómo a partir de este ángulo de desplazamiento rotor nosotros podríamos determinar la potencia eléctrica que es capaz de entregar esta máquina. Esta ecuación se ve mucho en máquina cuando uno establece el diagrama circuital entre una tensión interna E y una tensión en los terminales de mi máquina B en función de la potencia activa que yo voy a poder extraer de esa máquina. Hay una expresión muy similar, la pueden buscar ahí en el Chapman o en el Fitzgerald, muy similar, donde es posible establecer los valores de potencia reactiva de la máquina. Yo los invito a que ustedes la repasen, la ecuación completa que me establece las relaciones entre tensiones, reactancias y las potencias tanto activas como reactivas. Yo en este caso solamente le estoy mostrando el valor de la potencia activa en la máquina en función de los parámetros E, B, X y del ángulo del rotor. Es importante que la estamos estableciendo en función del ángulo del rotor porque tenemos la ecuación de oscilación de la máquina, la acabamos de ver, que también se desprende en función al ángulo del rotor. Aquí, no olvidar que la tensión E es la tensión interna en mi máquina y B es la tensión en los terminales. X es la reactancia que ustedes van a poder encontrar entre E y B. Por favor, anótenlo por ahí, dado que en algún minuto van a tener esa duda. ¿Quién es X? ¿Ya? Y por lo tanto, anótenlo por ahí. X es la reactancia que se encuentra entre la tensión interna E y la tensión en los terminales B. Entonces, ustedes podrían ocupar esta misma ecuación cada vez que quisieran determinar la potencia activa que va a entregar un sistema entre dos tensiones. Y aquí estamos asumiendo que la tensión E tiene un ángulo de 0 grados y por lo tanto el B
el B es la que tiene un ángulo de 0 grados y el E está asociado al ángulo delta de la máquina, que es el que estamos observando ahí, ¿ya? Eh, bueno, fundamentalmente se considera que los cambios de velocidad en la máquina no afectarán el voltaje generado y que por lo tanto la potencia eléctrica cambiará debido a las ecuaciones de flujo de la potencia que se aplican en el estado de la red. Además, considera que la potencia mecánica del sistema como constante P sub m comparado con la potencia eléctrica del sistema. Lo que aquí me está diciendo este párrafo que lo estoy leyendo debajo de esta ecuación es que nosotros, para efectos de este capítulo de estas nociones de estabilidad, para efectos de este estudio básico, vamos siempre a asumir que la potencia mecánica que está siendo entregada al sistema, es decir, la caída de agua o el vapor a presión o esta máquina diésel que está haciendo girar este generador, siempre se mantiene constante. Después, en la práctica, uno podría tener la alternativa incluso de controlar la cantidad de potencia que le entrega la máquina a través de la variación de esta potencia mecánica, ¿ya? Entonces, si fuese una central hidroeléctrica, estamos asumiendo que no podemos mover la válvula del agua, que es la que me hace mover el generador, ¿ya? Así que vamos a asumir siempre que la potencia mecánica, de alguna manera, no tenemos control sobre ella, pero sí podríamos tener control sobre otras variables del sistema. La máquina sincrónica, como dice aquí finalmente, está representado por su tensión interna y por su reactancia en serie. Bueno, de aquí en adelante existe una deducción que aparece en la gran mayoría de los libros de sistema eléctrico potencia. Yo he seguido la línea de nuestro texto guía, que es el de Stevenson Granger, pero la van a encontrar en cualquier libro básicamente con la misma nomenclatura. Y un poco lo que trata de hacer es poder explicarles qué sucede en la máquina sincrónica cuando se ve expuesta a una falla en el sistema. ¿Qué pasa desde el punto de vista angular? ¿Qué pasa desde el punto de vista de la potencia eléctrica que va a ser capaz de desarrollar la máquina? Lo primero, eh, lo primero es un poco que ustedes no olviden esta ecuación. Fíjense que esta ecuación, una vez que yo tengo la tensión interna y la tensión en los terminales, son parámetros del sistema, igual que el valor del X. Por lo tanto, la potencia eléctrica va a estar en función al ángulo de rotación. Si yo tengo un delta igual a 0, quiere decir que la potencia eléctrica es igual a 0. Si tengo un valor de la potencia eléctrica igual a 180, también me va a dar 0. Si tengo un valor de la potencia eléctrica igual a 90, quiere decir que la potencia eléctrica que va a ser capaz de entregar esta máquina va a estar dado por este factor aquí, va a ser un valor máximo. Y por lo tanto, esta curva que aquí aparece es la que me describe el valor de la potencia eléctrica dependiendo del ángulo delta que nosotros estemos utilizando, ¿ya? Así que lo que hay aquí es el movimiento, es la ecuación que me describe la potencia eléctrica de esta máquina dependiendo del valor del ángulo con el cual nosotros vamos a estar operando. Entonces, imagínense ustedes que tengo una máquina sincrónica conectada a una fuente de energía, esta fuente de energía la está haciendo girar, está girando a una velocidad, está aplicándole un torque a esta máquina, un torque positivo, y por el otro lado tengo esta máquina conectada a alguna carga eléctrica que me está aplicando entonces este torque eléctrico negativo en sentido contrario, ¿ya? Así que aquí están, de alguna manera la potencia eléctrica me está actuando como un freno, ¿verdad? A esta potencia mecánica. Entonces, vamos a asumir que aquí tenemos la curva de operación de mi máquina eléctrica y estamos operando en este punto A. Ahí está marcado con un puntito y eso está asociado a un ángulo de delta igual a 0. Es decir, nosotros estamos operando con un ángulo delta igual a 0, evalúo mi función y tengo un valor de potencia eléctrica. Y en este caso, voy a asumir que esta potencia mecánica que yo le estoy entregando es exactamente igual a la potencia eléctrica que está siendo consumido aquí, en el punto A, y por lo tanto, si uno viniese a mirar esta ecuación que tenía aquí atrás, si tengo que la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica, quiere decir que la potencia acelerante es igual a 0, y por lo tanto, el ángulo de rotación de esta máquina
se mantiene constante, no se está acelerando. Es decir, esta máquina está girando a una velocidad constante, que ojalá que sea esta velocidad que nos esté dando la frecuencia de operación típica de nuestra red, 50 Hz, ¿ya? 50 Hz, 50 ciclos por segundo, ¿ya? Entonces, tenemos aquí nuestra máquina y está en un estado entonces donde la potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica y por lo tanto no tenemos potencia acelerando en este punto. Así que, dado que no tengo potencia acelerante, no tengo un cambio de mi ángulo delta y por lo tanto todo esto se mantiene en este punto de operación. ¿Ya? ¿Se entendió qué es lo que representa este punto A ahí en la figura? Perfecto. Gracias, ahí me contestan. Ya, entonces sigamos. Bueno, tenemos entonces que originalmente estamos con esta ecuación que está aquí operando y dado una falla que se produce en los terminales de la máquina, la potencia eléctrica que es capaz de entregar esta máquina se reduce a cero, ¿ya? Imagínense que la máquina estaba conectada en una central a una línea de transmisión y esa línea de transmisión falló, se cayó y por lo tanto ya la máquina no es capaz de entregar esa potencia eléctrica. Fíjense que entonces, ¿qué sucede en esta máquina? Que de alguna manera está trabajando en un punto en que la potencia mecánica que le está llegando de esta fuente, imagínense la caída de agua en la que le está entregando la energía, y esa energía está siendo sacada, absorbida por la potencia eléctrica, está siendo utilizada en el mismo instante, y por lo tanto se encuentra en un equilibrio, ¿verdad? Lo que está siendo generado está inmediatamente siendo consumido. ¿Qué sucede cuando lo consumido se me va a cero, producto de esta falla? Quiere decir que yo le estoy entregando más energía que la que está saliendo a la máquina. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese preciso instante? Dado que la potencia mecánica va a ser igual a la potencia L, va a ser, perdón, la potencia mecánica va a tener un valor, aquí está, y la potencia eléctrica se me fue a cero, quiere decir que entonces yo ahora tengo una potencia acelerante igual a la potencia mecánica. Al tener una potencia acelerante, entonces yo podría ver qué sucede con mi ángulo, ¿ya? Del rotor de mi máquina. Entonces tengo aquí una derivada segunda, despejo aquí este valor de la derivada, me queda multiplicado la potencia mecánica multiplicado por la velocidad sincrónica dividido por 2h, hago la primera integral, ya tengo esto que está aquí, y hago la segunda integral y me queda que el ángulo va a estar dado por la velocidad sincrónica, por la potencia mecánica, dividido por la constante de inercia, por un 4, por un tiempo al cuadrado más un ángulo delta sub 0 inicial. Este ángulo delta sub 0 inicial era la posición inicial de la máquina. Y fíjense que considerando el tiempo al cuadrado, dado por este factor, va a comenzar a cambiar este ángulo delta. ¿De qué va a depender? De la velocidad sincrónica, de la constante de inercia y de la potencia mecánica. Entonces, fíjense, de alguna manera, entre más potencia le estoy agregando, la aceleración de este proceso aumenta. Es inversamente proporcional a la inercia, porque súbanse ustedes a un auto y traten de echarlo a andar empujándolo. Les va a costar mucho, porque primero hay que romper esa inercia, ¿verdad? Así que por eso que es inversamente proporcional a esa inercia, ¿ya? Y está asociado a la velocidad sincrónica que inicialmente tengo. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo esté esta potencia acelerante siendo igual a la potencia mecánica, va a ser cuánta energía extra yo le voy a estar entregando a la máquina. Inicialmente esta energía se empieza a guardar en la inercia de la máquina, pero después lo que sucede es que empieza a cambiar entonces este ángulo de operación. Fíjense que la máquina sigue operando y lo que empieza a suceder es que va a cambiar su ángulo, ¿ya? El ángulo se podría mover en todo este eje que está aquí, partir de un ángulo 0 a un ángulo delta 0 más 1, más 2, más 3, etc. ¿Ya? Así que tenemos en este instante que se ha producido la falla, un aumento, una aceleración de este valor del ángulo inicial de operación de la máquina. Vamos a ver entonces qué sucede en la siguiente lámina. Imaginémonos que eh, de algún modo nosotros logramos
resolver el problema de la falla, de esta línea que se había caído entre esta central y una fuente de consumo, o este gran sistema, y que estaba conectado a través de esta línea. Fíjense que quizás imaginemos que a través de alguna alternativa nosotros logramos librar esta falla. ¿Qué es lo que va a suceder al librar la falla? Nosotros vamos a tener que volver a operar bajo algún punto de esta curva que tenemos aquí, que es la que me representa la condición de operación de la máquina. Lo habíamos dicho aquí. Entonces, dado que vamos a asumir que la tensión interna de la máquina, yo no le he movido la corriente de campo, la que me define la tensión interna en mi máquina, la tensión en los terminales no se puede cambiar, dado que está conectada a una barra infinito, la reactancia tampoco, así que el único valor que está cambiando es este valor del ángulo delta. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue el ángulo delta que me dejó esta expresión de cambio? Vamos a subir en este ejemplo que está aquí, que avanzó desde delta 0 hasta un delta sub c. Ya, avanzó un poquito este ángulo producto de esta modificación. ¿Ya? Así que se avanzó, se cambió. Fíjense que en este punto D es donde la máquina eléctrica va a comenzar a operar. Si yo calculo con este nuevo ángulo delta sub C la potencia eléctrica, me va a dar este punto que está aquí ejemplificado con el D. ¿Ya? Fíjense que la potencia mecánica habíamos dicho al inicio de esta clase que no va a cambiar. Así que cuando la máquina está en este punto de producto de haber avanzado, producto de esta potencia acelerante, llegó a este punto D y lo que tengo en este punto D es más potencia eléctrica que mecánica. Fíjense lo que sucede en este problema cuando la potencia eléctrica es mayor a la potencia mecánica. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una potencia acelerante, pero ahora negativa. ¿Se dan cuenta, no? Tengo una potencia acelerante, pero ahora con signo negativo, porque la potencia eléctrica es mayor a la mecánica aquí, en este punto D. Entonces, esto es lo mismo que ustedes tengan un tren avanzando con velocidad, acelerándose, moviéndose en una dirección, y de repente tengan una fuerza opuesta a este tren tratando de detenerlo. Seguramente está haciendo el esfuerzo de detenerlo, pero dado esta inercia y esta velocidad que lleva el tren, se va a demorar en que lo pueda detener finalmente, ¿verdad? Entonces, dado que aun cuando existe una potencia acelerante negativa en este punto D, la potencia acelerante positiva que ya llevaba aquí el tren avanzando es mayor y por lo tanto lo que va a empezar a suceder aquí es una disminución de esa aceleración. Va a disminuir, va a disminuir. Yo estoy tratando de detener el tren y a medida que voy avanzando, que me va empujando a mí, efectivamente voy logrando este cometido hasta que llego al punto E, donde yo he logrado detener el tren. ¿Ya? ¿Se lo están imaginando, no, estimados alumnos? Es súper importante que traten de abstraerse aquí. Me dice uno de ustedes que sí. ¿Quién más? ¿Quién tiene duda? Allá ahí tengo otro sí. Vamos, vamos. Díganme algo para saber que están ahí. Perfecto, ya. Listo. Ya, muy bien. Ahí tengo varios. Entonces, llegué al punto E donde yo logré detener este tren. En este caso no tengo un tren, ¿verdad? Tengo la máquina que se estaba acelerando. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes, cuando vieron máquinas, hablaban del embalaje de la máquina. La máquina se te puede embalar. ¿Qué quiere decir esto? Le estás entregando más energía a tu máquina que le estás sacando y por lo tanto la velocidad de la máquina comienza a aumentar. ¿Ya? Ustedes incluso la podían escuchar cada vez que ustedes en el laboratorio sacaban carga. La máquina aumentaba su velocidad. ¿Ya? Lo importante era que luego se produjese una especie de sincronismo entre lo que yo le ingreso como potencia versus lo que le estoy sacando como demanda. ¿Ya? Entonces, íbamos en el punto E donde yo estaba empujando el tren para que se detuviera, en este caso la máquina. Así que logro en el punto E detenerla, pero yo todavía, fíjense que en el punto E la potencia eléctrica es mayor a la potencia mecánica, es decir, en el punto E todavía tengo una aceleración negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora, dado que en este punto E todavía yo estoy empujando hacia el otro sentido de mi máquina? Lo voy a seguir empujando. Aquí voy ahora
aquí voy, estaba en el punto E, lo voy a seguir empujando hacia el otro sentido. Lo voy a seguir empujando hacia el otro sentido. Aquí, lo voy a seguir mostrando aquí. Así que voy a seguir empujando hacia el otro sentido, ¿ya? ¿Hasta cuándo lo voy a empujar? Fíjense que voy a pasar desde el punto E, voy a pasar el punto D, lo voy a colocar aquí, punto E, punto D, lo voy a seguir empujando. ¿Hasta cuándo lo voy a seguir empujando? Hasta que la potencia eléctrica sea mayor a la mecánica. Y en este punto A, cuando pase por ese punto A, voy a tener que la potencia con lo cual yo lo estoy empujando va a ser exactamente igual a la potencia con la cual está siendo acelerado por la parte, por el torque mecánico a la máquina. Pero va a ser un solo instante en el cual va a venir la máquina y va a pasar y se van a sentir ambos iguales. No obstante, dado esta inercia que lleva mi máquina se va a pasar hacia el otro lado de este punto E, porque voy empujando el tren hacia el otro lado. Pero ahora aparece el tren desde el lado contrario, una vez pasado el punto a empujarme nuevamente hacia adelante. Igual que lo que sucedió en el punto E, este empuje, fíjense que desde aquí en adelante, desde la A, pasando el punto O hasta el punto F, la potencia mecánica es mayor a la potencia eléctrica, por lo tanto ahora el torque se produjo acelerante, cambió nuevamente de signo y me empieza a empujar a mí el tren, ¿ya? Este proceso, cada vez que se produce una falla, podría, si es que estuviésemos hablando de máquinas ideales, estar eternamente sucediendo, ¿ya? Podría estar eternamente sucediendo entre que la máquina empuja, entre que la potencia eléctrica detiene una y otra vez y podría estar eternamente funcionando esto. ¿Y esto por qué? Porque de alguna manera cuando se produjo la falla aquí, entre la potencia eléctrica y la potencia mecánica arriba con esta línea punteada que está aquí, y la potencia eléctrica, que es la que en este caso fue cero, y que me da esta área A sub 1, se le entregó una energía extra a la máquina que ella de alguna manera algo tiene que hacer con ella, ¿ya? ¿Ya? Dado que no salió, dado que no se fue a la carga. Entonces hubo una potencia que se le entregó a la máquina y por lo tanto podría estar, como les decía yo recién, eternamente funcionando este sistema en este loop. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Que nosotros tenemos máquinas que no son ideales, que tienen roce, que tienen pérdida, y por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo, esta oscilación va disminuyendo porque parte de esta energía se va disipando. Y lo que uno esperaría, que después de un largo tiempo, esta máquina vuelva a concentrarse o a operar en este punto A, que es el que inicialmente partió mi máquina, ¿ya? Así que este sería un proceso de oscilación que tendría mi máquina producto de esta falla que nosotros estamos analizando. Entonces, ¿qué sucedería? Fíjense ustedes qué sucedería si cuando yo tengo este sistema aquí, me demorase mucho en poder despejar esta falla. Fíjense que esta energía que está aquí, esta energía que está aquí, cuando se disipó de manera completa, cuando llegamos a este punto E, cuando llegamos a este punto E que yo tengo aquí, ¿ya? Esta energía que fue almacenada fue entregada después bajo esta área sub 2. Entonces, ¿qué sucedería si yo me demoro mucho en despejar mi falla y paso desde un delta 0 hacia un delta mayor al delta X que tengo aquí, ¿ya? Mayor con ángulo de 90 grados. Voy a tener una energía tan grande que yo le he entregado a la máquina que producto después de esta desaceleración que va a quedar aquí cuando la potencia eléctrica sea mayor a la potencia mecánica, no voy a tener espacio para poder liberar esta energía que le he entregado de más. Y cuando yo tengo eso, es que entonces lo que se me empieza a producir es el embalaje de mi máquina. Es entonces aumentar su velocidad de manera descontrolada y lo que finalmente, este es un aparato mecánico, se podría romper, podrían producirse daños en la máquina y por lo tanto lo que uno trata de hacer es sacar esta máquina del sistema, sacarle la potencia mecánica lo más pronto posible, desconectarla del sistema de tal forma que si va a producirse una falla mayor, le produzca solamente a esta máquina en particular. ¿Cuál es el problema de los sistemas interconectados entonces? Que yo tengo varias máquinas conectadas al mismo sistema.
Y si es que hay una máquina que pierda sincronismo, es que pierdo energía que está ingresando al sistema y por lo tanto las otras máquinas tienen que ser capaces de absorber. Fíjense, aquí sucede lo contrario. Ahí el resto de las máquinas, si yo saco un generador de mi sistema de potencia, el resto de las máquinas va a haber una mayor demanda de energía eléctrica. Entonces, lo que debiese suceder es que ellos un poco suban sus válvulas de agua, de presión de gas, de petróleo, lo que sea, de forma que puedan ser capaces de entregar esa energía extra al sistema. ¿Ya? Si el resto de las máquinas no logra hacer eso en los tiempos adecuados, podría entonces producirse una caída en cascada de las máquinas. Y eso es cuando hablamos de un blackout del sistema. Es decir, muchas máquinas caen y al caer muchas máquinas, entonces el sistema no es capaz de mantener el sincronismo del funcionamiento del sistema y se terminan cayendo todos. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como blackout del sistema y se estudia a partir de estos aspectos básicos que estamos mencionándolo aquí. Ya. Entonces, la pregunta que viene, y la pregunta como ingenieros que tenemos que ser capaces de resolverle, entonces, ¿cuál será ese tiempo crítico que pasa entre que yo detecté esa falla y la logré despejar o hice algo, porque recuerde que estamos asumiendo que la potencia mecánica no podemos cambiarla? ¿Cuánto puede ser ese tiempo máximo que yo puedo tener aquí para que efectivamente después de oscilaciones la máquina llegue a régimen estable y para que yo no pierda ese sincronismo? Entonces, en este caso en particular de este ejemplo que yo le estoy mostrando, está dado por esta condición que está aquí. Fíjense que esta energía que está aquí tiene que ser igual a esta que está acá. En este ejemplo, como lo paré rápido, esta energía, tengo todo este espacio, digamos, para poder tratar de recuperar esa energía que tengo aquí. Así que dado con esta área 2, yo, digamos, se produce este balance energético, por lo tanto va a comenzar a oscilar, pero va a llegar finalmente al punto A. Pero ¿cuál es ese ángulo crítico? Y es por eso que aparece un delta CR ahí, que significa ángulo crítico, ¿ya? Con el cual entonces se produce que esta área sea igual a esta que está acá. Eso me va a dar a mí, teniendo el ángulo crítico, yo podría tener entonces el tiempo crítico. ¿Cuánto me puedo demorar en despejar esa falla antes que mi máquina pierda este sincronismo? ¿Ya? A ver, vamos a... Entonces, aquí lo que aparece es lo que se conoce como el criterio de las áreas iguales. El criterio de las áreas iguales entonces va a ser capaz de definirme ese ángulo crítico, y aquí aparecen las derivadas, las integrales, cosa tan compleja y difícil de entender en las primeras asignaturas de esta carrera. Y aquí están las aplicaciones de toda esa matemática que ustedes ya aprendieron con el tiempo. Entonces, fíjense, esta área 1 es muy simple, es la integral entre delta sub 0 y este delta crítico, que es el que andamos buscando, igual a P sub m de delta. Así que la integral de esta ecuación es muy simple, P sub m, la variación entre el ángulo crítico y el ángulo delta sub 0. Y el área 2 está dado por la integral entre el delta crítico y este valor de delta máximo, que va a ser esta ecuación que tengo aquí, P máximo. Recuerden que el P máximo lo obtenemos muy fácil a través de la potencia de ángulo, EB dividido en X, ¿ya? Así que P máximo, seno de ángulo delta, menos el valor de P sub m de delta. De esta ecuación que tenemos acá arriba conocemos la potencia mecánica, es un dato, o a lo mejor habría que calcularlo dependiendo de los datos, pero que típicamente es un dato. El ángulo crítico es lo que tenemos que calcular. El delta cero es un ángulo, el punto inicial de operación de mi máquina. Aquí estábamos lo más bien súper tranquilo, ¿verdad? Tengo aquí la integral de esta ecuación. Es muy fácil. P máximo, coseno. Este es un seno, así que se transforma en menos coseno, ¿verdad? Y se evalúa entre el delta máximo y el delta crítico, pero como me queda la integral del menos coseno, me queda aquí primero el coseno del ángulo crítico menos el coseno del ángulo máximo. Ya están al revés aquí porque la integral del seno es menos coseno. Y aquí menos tengo el ángulo delta máximo menos el ángulo delta crítico. ¿Cómo calculamos el ángulo del delta máximo? Bueno, eso lo sacamos aquí por
geometría nomás. Fíjense que aquí tengo el valor de P sub máximo, así es que si yo igualo esta ecuación que tengo aquí, el P máximo seno de ángulo delta, lo igualo a P sub M, yo podría sacar el valor del delta crítico. En este caso me va a dar este numerito. Recuerden que la calculadora siempre da el del primer cuadrante. Así que yo hago 180 menos este valor que tengo aquí y tengo el valor del delta máximo. ¿Ya? Así que bajo este criterio de áreas iguales, yo igualo estas dos ecuaciones, y despejo de aquí el valor del ángulo crítico, y evidentemente tengo que despejar el coseno del ángulo crítico, y con eso voy a poder despejar este valor que tengo aquí, ¿ya? Este ángulo crítico también lo escribo en función de este valor que yo voy a tener acá. Así que aquí está el valor del ángulo crítico, yo lo podría despejar, y poder determinar cuál es el valor del ángulo propiamente tal. Fíjense que podría venirme a esta ecuación que tengo aquí, y fíjense que es la misma, el mismo problema que habíamos estado recién mirando. Así que si yo logro calcular el ángulo crítico, este que está aquí, le resto el ángulo sub cero, lo divido por este factor que tengo aquí, y podría calcular el tiempo crítico, ¿ya? Eso es lo que está escrito aquí abajo. Pero por favor, anótenlo por ahí también. Esta ecuación del tiempo crítico solamente es válida para esta estructura de problema, ¿ya? Porque después vamos a ver otro tipo de problema. En este caso, en esta estructura de problema, la potencia eléctrica se me fue a cero. Vamos a ver algunas condiciones en las siguientes clases donde la potencia eléctrica no necesariamente se va a cero, pues eso depende del lugar donde se esté produciendo la falla, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entendió? Tengo un sí. Otro sí. ¿Quién más dijo que sí? Ahí tengo varios sí. Ahí aparecieron los sí. Perfecto. Ya. Vamos entonces a ejemplificar esto con un ejemplo. ¿Ya? Con un ejemplo. Antes de ir al ejemplo, voy a hacer el siguiente repaso. Fíjense que esta que tengo aquí, esta que tengo aquí es la ecuación potencia-ángulo de mi sistema antes de que se produjera la falla, ¿verdad? Ahí estaba. Después lo que tengo yo es la ecuación que sucedió cuando la potencia eléctrica se me fue a cero. Entonces en ese instante la ecuación eh, se transformó en este eje que yo tengo aquí, porque la potencia eléctrica era igual a cero. Y posterior a ello, fíjense que lo que sucedió, que la ecuación potencia-ángulo volvió a ser la misma que yo tenía antes. Así que hay tres hitos aquí. Está el antes de la falla, durante la falla y después de la falla. En este caso, antes es esta ecuación, durante es este eje, porque se fue a cero la potencia eléctrica, y después de la falla es exactamente la misma ecuación. ¿Ya? Vamos aquí con este ejemplo entonces. Dice, determine la ecuación potencia-ángulo para el siguiente sistema. Si la máquina está entregando 1 por unidad de potencia, los voltajes en los terminales de la máquina y la barra infinita también son de 1 por unidad. Calcule el ángulo crítico y el tiempo máximo de libramiento si H, me están dando la constante, es de 5 megajoule partido por MVA. Así que aquí tengo mi barra infinita, tengo mi generador, mi transformador, y hay dos líneas de 0.4J, todas por unidad en la misma base, que son las que me unen esta central, pensémoslo así, es una central hidroeléctrica, el Toro, el Pangea, Ralco, etcétera, que son las que están entregando esta energía a esta barra infinita. Esta barra infinita es el sistema eléctrico de potencia. Así que lo primero que nosotros vamos a hacer el modelo eléctrico de esto. Tenemos una invitación interna, tenemos la reactancia de mi máquina, la reactancia del transformador, la reactancia de ambas líneas y mi barra infinita, al cual yo le he agregado como ángulo cero lo que es la referencia. Así que lo primero que voy a tratar de determinar, dado que a mí me dicen en este problema que en la máquina está entregando 1 por unidad de potencia en eh, los terminales de la máquina. Es decir, aquí están los terminales de la máquina, ¿ya? Entonces, yo sé que en este punto que está aquí,
En este que está aquí, hay 1 por unidad de potencia que está siendo entregado. Así es que yo puedo ocupar la ecuación potencia-ángulo que tengo aquí, esta que tengo aquí, para saber cuál es la tensión que voy a tener en los terminales de mi máquina. Dado que, fíjense que yo tengo que la potencia que está siendo entregado es 1, podría calcular la reactancia que hay entre este E y B, y esta tensión podría asumirla que es la tensión de la barra infinita. Así que eso está escrito aquí. Fíjense que voy a sacar entre este terminal y este terminal cuál es la reactancia equivalente. En este caso son un 0,4 en paralelo con 0,4, me queda un 0,2, aquí está, más este 0,1 me da una reactancia entre los terminales de mi máquina y mi barra infinita de 0,3. Y por lo tanto coloco los voltajes en los terminales, voltaje en la barra infinita, la reactancia que hay entre esos dos puntos, por el seno del ángulo delta. Entonces esta es una ecuación de potencia entre los terminales y esta barra. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque necesito determinar la tensión interna. ¿Ya? Yo teniendo esta tensión y esta corriente, podría calcular esta tensión interna. Así que de aquí, yo entonces despejo el valor del ángulo que va a tener esta tensión que tengo aquí, porque aquí le puse el ángulo 0. Así que me da un ángulo, al aplicarlo aquí, 1, 1, 0, 3, seno del ángulo, y esto igual a la potencia, que me dicen que es 1, despejo el ángulo y me da de 17.458 grados, ¿ya? 17.458 grados. Así que el voltaje en los terminales de la máquina, en este caso, está siendo 1.0 con ángulo 17.458. Recuerden que no puede ser este ángulo un ángulo cero, porque si este es un ángulo cero y este es un ángulo cero, no hay circulación de corriente y por lo tanto ni de potencia. Así que por eso que ya sabíamos que este ángulo, los terminales, tiene que ser distinto a cero, y aquí está el valor. Con este valor que yo tengo aquí y el valor hago la diferencia de tensión dividido por la reactancia, me da entonces la corriente. Entonces, con la corriente y el ángulo en los terminales, puedo determinar la tensión en los terminales, que en este caso me da 1.05, 28.44. Entonces, ahora yo tengo la tensión interna en mi máquina, tengo la tensión en los terminales y por lo tanto puedo determinar cuál es la ecuación potencia-ángulo que está rigiendo mi máquina. ¿Ya? Esta ecuación potencia-ángulo que yo tengo aquí, que es la que va a regir mi máquina. La tensión en sus terminales, la tensión interna, su reactancia, y por lo tanto sé cómo se va a comportar dependiendo de este ángulo. Ya, voy aquí entonces. Aquí está. Aquí tengo entonces la ecuación potencia-ángulo que yo voy a poder ser capaz de establecer entre mi generador y mi barra infinita. Aquí tengo mi circuito. Entre mi generador, tensión interna E, y la tensión en la barra, fíjense que la reactancia equivalente es 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Así que aquí tengo el 0,5 calculado y por lo tanto la ecuación potencia-ángulo es 1,005 por 1 dividido en 0,5, seno del ángulo, así que esto se transforma en un 2.1 seno del ángulo delta. Entonces, como lo veíamos aquí atrás, esta ecuación para este ejercicio, que aquí decía P máximo seno de ángulo delta, es 2.1 seno de ángulo delta para este sistema. Así que aquí tengo la ecuación potencia-ángulo antes de que ocurra la falla, ¿ya? Antes de que ocurra la falla. Ya, vamos a el problema. Me dicen que en el punto P, es decir, en este caso, a la mitad de la línea, se produce una falla que me lleva esta línea a tierra. ¿Qué va a suceder en este problema? En este problema lo que va a suceder es que la potencia que va a ser incapaz de entregar el generador a la barra infinita no va a ser cero. ¿Por qué no va a ser cero? Porque va a venir un poco de energía y se va a ir a la falla, ¿verdad? Y la otra energía va a pasar por la línea de arriba y va a seguir siendo entregada al sistema. Seguro que es menos. Seguro que es menos que la potencia inicial que yo tengo. Seguro que tampoco es cero, porque va a poder tener un camino para poder ser entregada a la barra. Si este punto P hubiese sido en esta barra, en esta o en esta, yo estoy seguro que entonces que la potencia eléctrica que entrega mi máquina hacia la barra infinita hubiese sido cero, porque toda la energía hubiese venido y se me hubiese ido a tierra. Y ahí, en este punto, si hubiese sido aquí o aquí la falla, la potencia eléctrica hubiese sido cero y por lo tanto, este mismo ejercicio que vimos aquí, lo hubiésemos podido resolver con los números asociados a este problema. Pero en este caso me dicen a la mitad. Ya. Entonces, veamos cómo
es el circuito eléctrico producto de este problema. Es así ahora. Entonces yo tengo que ser capaz de determinar la reactancia equivalente que hay entre el punto 1 y el punto 2, que es entre la barra infinita y la tensión interna. ¿Cómo hago eso? Paso esto que tengo aquí, que es una delta, lo paso a estrella. Yo aquí ya lo hice. ¿Ya? Lo paso a estrella, así que me va a quedar aquí, clean, una estrella, esta tengo la delta, estrella, estrella, estrella. Luego la patita que me queda aquí, de esta estrella, lo sumo con este valor que tengo aquí, que es el 0,1 más el 0,2 del transformador, lo sumo, tengo mi estrella ahora sumada, fíjense que voy a tener uno aquí, uno acá y uno a tierra, y debo volver a pasar a la delta, porque yo necesito la reactancia directa que está entre 1 y 2. Así es que vuelvo a pasar esta delta una vez que yo sume esto y me queda de esta expresión que está aquí. Ustedes por favor revísenla, yo lo volví a comprobar y está correcto esto que está aquí. Y por lo tanto fíjense que este punto 1 es igual al punto 3 que tengo aquí porque ya desapareció la reactancia. Y por lo tanto, ¿cuál es la reactancia que hay entre el punto 1 y el punto 2? Es de J1.13. Así que establezco mi ecuación potencia-ángulo para esta condición que se da durante la falla. Fíjense que entonces tengo el 1, la tensión en la barra infinita, la tensión en los terminales, a la interna de la máquina, 1,05, y tengo la reactancia entre ellos que es de 1.3. Así es que durante la falla, la ecuación que me rige el comportamiento de mi máquina es de 0.808 seno de ángulo delta. Al contrario del ejercicio que vimos acá arriba, donde la potencia se iba a cero, en este caso durante la falla, tiene una curva senoidal también, cuyo valor máximo es de 0.808. Ya, en este mismo problema, yo no coloqué todo el enunciado, por eso se lo voy un poco yo mencionando. Me dicen que después de un cierto tiempo se logra desconectar esta línea. Generalmente las líneas de transmisión tienen protecciones al inicio y al final de la línea, así que yo desconecto desde ambos puntos terminales esa línea y por lo tanto me queda este sistema funcionando ahora. He desconectado la línea, la falla quedó ahí entre medio, ¿ya? Entonces tengo este nuevo sistema y tengo que ser capaz de determinar la expresión de la ecuación potencia-ángulo después de la falla, una vez que yo he desconectado la línea. Entonces entre el punto 1 y el punto 2 me queda de 0,3 más 0,4 me queda 0,7, así que la tensión en la barra infinita, la tensión interna, la reactancia que hay entre los dos, me da de 1.5 con ángulo delta. Entonces voy a tener las tres condiciones. Aquí están todas graficadas. La que está en medio es la que está primero, la que está ahí arriba, es la curva que me representa mi sistema antes de la falla. Tiene como valor máximo 2.1. La que sigue tiene como valor máximo 1.5, que es la que tengo aquí, ¿ya? Que es después de la falla. La que tengo acá abajo es de 0.808, que es durante la falla, y aquí está el valor de la potencia mecánica. ¿Ya? ¿Cómo supe que era 1? Porque en el enunciado me dicen, está entregando 1 de potencia en sus terminales. Así que yo sé que en esa condición, cuando estaba todo bien, digamos, tenía la potencia mecánica igual a 1 y por lo tanto estaba operando en este puntito que estaba aquí, en ese punto que está ahí. Incluso ese ángulo, que aquí aparece 28,44, nosotros lo calculamos, está aquí. Miren, ahí está. La tensión de operación, si es que en la barra infinita era 0, aquí es 28,44 la tensión en la tensión interna de mi máquina. Así que antes de que se hubiese producido la falla, estaba operando aquí, en ese puntito que está ahí, con 28,44, todo bien, sin ningún problema. ¿Ya? Se produce la falla. En el ejercicio que nosotros habíamos mostrado aquí, esta venía y se caía a cero, no había potencia eléctrica entregada al sistema. Aquí sí hay menos, pero hay. Entonces, aquí no se va a caer a cero, sino que se va a caer a la ecuación que nosotros calculamos durante la falla. Así que va a caer a esta ecuación del 0,8 seno de ángulo delta. Y dado que la potencia mecánica es mayor que la potencia eléctrica, se va a comenzar a acelerar. Y si se acelera, se mueve hacia acá. Hasta que en un ángulo crítico yo despejo y no vuelvo a la condición original de mi sistema. Dado que yo saqué una línea, ¿se acuerdan? Saqué la línea. Al sacar la línea tengo menos potencia que yo entrego. Antes entregaba 2.1, tenía dos líneas. Ahora entrego 1.5.
Así que vuelvo a esta otra curva que tengo acá. Así es que para resolver este problema, lo único que yo tengo que hacer es hacer la integral entre el P sub m y esta curva que tengo aquí, la de durante la falla, y luego hago la integral entre la curva después de la falla menos el valor del P sub m y determino este valor del ángulo crítico. Fíjense que aquí no puedo yo, bueno, aquí está el desarrollo, háganlo ustedes en casa, lo comprobamos en la próxima clase, y aquí está el cálculo de ese valor máximo de este ángulo de crítico, ¿no? Este es el valor máximo, que es el que está dado por este puntito que está aquí. ¿Cómo lo calculo? Fíjense que este que evalúo la ecuación después de la falla, lo evalúo igual a P sub m, es decir, a 1. Me va a dar este punto que está aquí y 180 menos ese me da este valor que tengo acá. Ya, eso es lo que está escrito aquí, ¿ah? Eso es lo que está escrito aquí. Así que aquí está el cálculo del valor del ángulo crítico de 82.726. Sería el máximo valor que yo podría despejar sin que pierda sincronismo este sistema. Si lo despejo antes del 82, todo bien. Si lo despejo al 82.8, ya es que la energía que yo le entregué al inicio es mayor que la energía que después va a poder entregar y por lo tanto pierde sincronismo. Esa es la condición. Yo no podría determinar el tiempo crítico aquí, ¿ah? No puedo determinar el tiempo crítico, al menos con esta ecuación que se vio aquí, porque esta ecuación es cuando la potencia eléctrica se va a cero. Así es que vamos a ver si alcanzamos a revisar en la próxima clase. Voy a agregarle algunas láminas que me hablan de cómo determinar este valor de tiempo crítico de manera numérica al menos. Consultas, lo vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy, dado que ya nos quedan solamente 8 minutitos, así que consultas que ustedes puedan tener. ¿Alguna consulta? Perfecto, dale, escríbela nomás o me la hablas, como tú quieras. Perfecto, la línea que se quita cuando hay falla es automático. Mira, no es, o sea, es automático en general desde el punto de vista de las protecciones, porque ellas se programan para que actúen de manera independiente. Pero esta actuación de manera independiente se hace según lo que se establece la programación. En este caso, desde el punto de vista práctico, fíjate que lo que me está diciendo es que si yo soy capaz de determinar el tiempo a partir de este ángulo 82.72, yo podría programar a estas protecciones que están aquí para que se abran antes de ese tiempo. Ese es un poco el proceso que hay de selección, de selectividad y de coordinación de las protecciones. Yo poder establecer cuál es el tiempo máximo que ellas tienen que poder operar, primero detectar la falla y operar el sistema antes de que un poco suceda este ángulo crítico que aparece aquí. Así que es automático, pero depende de la programación que nosotros le hagamos al sistema de protección. Entonces, dado este estudio, y una vez que nosotros determinemos este tiempo crítico, podríamos decirle al seteo de esas líneas que están aquí en el sistema, esta línea, ábrase, si usted detecta una falla, si detectamos una falla, este elemento que está aquí, ábrase antes de este tiempo. Y ahí aparece el tiempo de libramiento. No sé si con esto eh, respondo tu pregunta. Espérate, la pregunta del Joaquín primero, sí, perfecto. La pregunta de José dice, ¿en la realidad es regulada la potencia mecánica mediante un sistema de control automático? Mira, son ambas cosas las que se utilizan como mecanismo para poder resolver el problema de la estabilidad. En general, lo que son los controladores de lo que son las potencias mecánicas son algo más lento que los de elementos de protección asociados a las fallas. Lo veíamos en el capítulo anterior. En realidad, un elemento de protección puede ser eh, calibrado para que en un par de milisegundos, ¿ya? O ciclos de mi sistema, pueda operar mi sistema. Así que, por lo tanto, son ambos sistemas los que se utilizan, ¿ya? En muchos casos, se podría dar incluso que el elemento de protección no abra cuando le dijimos que tenía que abrir, ¿ya? Y por lo tanto ahí la única alternativa sea poder hacer movimiento de
controladores mecánicos de mi sistema para un poco bajar y disminuir la potencia mecánica que yo le estoy entregando a mi sistema. Así que son ambas cosas. ¿Les quedó claro ahí? Ahí me dice que súper y también me dice que sí. Perfecto. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Revisen las láminas. Es la idea que ustedes lo hagan. De que en la próxima clase yo voy a agregar más ejercicios, dado que típicamente lo hacíamos en la pizarra, pero cualquier libro de sistema eléctrico de potencia van a encontrar muchísima información y muchos ejercicios. A modo de recomendación, les recomiendo el, el mismo Hadith Sadat como alternativa de poder ir haciendo ejercicios. La materia de la última prueba es este capítulo y el que sigue. Bueno, que estén muy bien y nos vemos o nos encontramos en la próxima clase. Chao, chao.